Buenos días, nosotros somos del Círculo Control de Calidad ¡Panteras! Nuestra ubicación está en Monterrey, Nuevo León. Somos una empresa de televisión de cable del grupo Signos. Produce cables desnudos de cobre y aluminio para la transmisión y distribución de energía subterránea, sistemas industriales urbanos, cables mina, flexibles y para la industria electrónica. El personal activo en Círculos de Control de Calidad contamos con el 75%. Estos son los integrantes del Círculo. Y nuestro caso exitoso inició en agosto de 2011 a enero de 2012. Nuestro aspecto combatir es muda y nuestro proyecto seleccionado, reducción de rechazos por calidad en alambre calibre 18 por adherencia en la máquina Nokia 2. Aquí mostramos una breve explicación de nuestro proyecto. Estiradora. Máquina que estira un alambre de cobre calibre 9 y lo reduce a un calibre 18. De ahí se envía al área de extruder. ¿Para qué lo envías el extruder, Lino? Esta lo recibe, pasa por una canal para limpiarlo con flux. Después pasa por el precalentador para calentarlo y se adhiere el PVC que se aplica en el extruder, contenida por una canal de agua helada, y por último llega el coiler, que es de donde se depositan tambos y de ahí se envía al cliente. En la identificación de nuestra problemática mostramos los indicadores del área. El porcentaje de efectividad solo nos afecta en entrega y costo. En desperdicio solo nos afecta en costo, pero el defectivo interno nos afectaba en calidad, entrega y costo. Por eso el Círculo decidió trabajar en este defectivo interno. Este defectivo interno son los rechazos de calidad, lo cual contamos con 209. Lo dividimos por áreas saliendo el extruder de PVC con 117 rechazos, lo cual representa el 55% de nuestro departamento. Lo dividimos por máquinas y salió la máquina Nokia 2 con 27 rechazos, lo cual será nuestro proyecto seleccionado por tener 197 kilómetros rechazados. Una vez seleccionado nuestro proyecto, fijamos una meta inicial de un 50% en términos de la gran calidad. El tema seleccionado se relaciona con la quinta directriz, en acrecentar de manera sostenible nuestra rentabilidad y con nuestra política de calidad, ya que afecta a los clientes internos y externos. Aquí mostramos un glosario de partes técnicos de la máquina: cabezal, pantalla principal, dinamómetro, canal de enfriamiento, payot, precalentador y equipo de flux. ¿Para qué se utiliza el precalentador, Alfredo? Para calentar el alambre antes de aplicar el forro. ¿Y el equipo de flux? Para aplicar el ácido que limpia el alambre. Retomando la base de datos del efectivo interno, observamos los rechazos de calidad del extruder Planta Flexibles 2 en el periodo mayo-septiembre de 2011. Con esta información elaboramos nuestra primera estratificación. De 209 rechazos se desprenden 117 del área extruder PVC. De estos 117, 27 pertenecen a DECO 2. Para contar con 197 kilómetros rechazados fue la máquina donde vamos a trabajar. De estos 197 kilómetros, 88 fueron por adherencia, como se muestra en esta gráfica de Pareto. Estos 88 kilómetros se dividieron en los calibres que falló la adherencia, saliendo el calibre 18, como lo mostramos en esta gráfica de banda. Nuestro objeto más defecto, este extruder Nokia 2 con rechazos de calidad por problema de adherencia en calibre 18, en el área de flexibles, tiempo, con una tendencia ascendente, y la magnitud de nuestro problema, con una afectación del 42%. Para el establecimiento de nuestro base market Nokia 4, donde también se trabaja con alambre calibre 18 y no tenemos este problema. Una vez conocido el problema, el Círculo decidió aumentar la meta de un 50 ¡A un 75%! También realizamos nuestra 5W+2H en nuestro proyecto y un cronograma de actividades. Ahora explicaremos el efecto de nuestro problema, donde se toma una muestra de alambre de 6 pulgadas, se retiran 4 pulgadas de forro, se coloca la muestra en la placa, la fijas al dinamómetro y este a su vez ejerce una fuerza de 0 a 30 libras. Al desprender el forro se muestra una lectura final y es el valor de la adherencia, la cual oscila de 4 a 20 libras, cuando el valor ideal es de 7 a 17 libras, siendo este nuestro efecto del problema, el exceso de rechazos por variación de adherencia en la Nokia 2. Partiendo de este efecto, generamos nuestra lluvia de 21 ideas, las cuales vaciamos en un Ishikawa, de donde 3 a 4 ideas fueron parecidas a un efecto. De aquí salieron solo 6 causas a validar. De esas 6 ideas salieron nuestras probables causas raíz, partiendo de nuestro efecto, que es el exceso de rechazos por variación de adherencia en la Nokia 2. Ya con la hipótesis planteada, elaboramos nuestro plan de validación de las causas para comprobar las 2 primeras causas, que son: no se sabe cuáles son los principales variables que controlan la adherencia y no se conocen los valores ideales para la adherencia. Por eso decidimos realizar un diseño de experimento. Para esto primero se buscaron las X que afectan a nuestra Y, encontrando 6 parámetros que afectan a la adherencia. Con estas variables nos hicimos un DOE para buscar lo que más afecta al proceso. El Minitab nos pedía hacer un DOE completo, 64 pruebas, pero se desperdiciaba demasiado material. Decidimos hacer un tercio de pruebas, esto para descartar variables y no desperdiciar demasiado producto en las pruebas. Corrimos la gráfica de efectos principales. Los parámetros que más afectan a la adherencia son tensión del payot, voltaje del precalentador, velocidad y porcentaje de flux, y se confirmó con su valor de P. Volvimos a correr un DOE, ahora con solo estos 4 parámetros, y observamos que el voltaje del precalentador, tensión, velocidad y porcentaje de flux son los parámetros que más afectan al proceso. Se confirmó con su valor de P también. También corrimos una gráfica de cubo que nos confirmaba la afectación que tenían estos 4 parámetros en la adherencia.
Durante las pruebas, los operadores nos dijeron que la adherencia se bajaba después de 2 horas y registraban los valores en esta hoja. Corrimos otro DOE, después de 2 horas se comportó muy parecido al material recién salido y todavía con mayor afectación en solo 2 parámetros, el porcentaje de flux y el voltaje del precalentador. Conclusión. La gráfica de efectos principales arrojaban que eran 4 parámetros los que afectaban a la adherencia y basados en las últimas pruebas, que después de 2 horas era cuando variaba la adherencia, concluimos que los parámetros voltaje del precalentador y porcentaje de flux son los parámetros más importantes que debemos cuidar. Por lo tanto, ¡sí es causa raíz! Para la causa raíz 3 y 4 decidimos correr un estudio largo de Engage. Con esta prueba descartamos que el culpable sea el dinamómetro y a la misma vez valida el sistema de operación por parte del operador. Para esto tomamos 20 muestras por 3 operadores y el estudio nos dijo que la versión del sistema de medición contra la variación del estudio de las piezas fue del 75%, cuando el máximo permitido es de 30%. Por eso sacamos una nueva muestra y comparamos los valores del dinamómetro, donde vimos que los valores entre la Nokia 2, 4,5E y el de la Davy nos da valores diferentes, no coincidiendo con lo que nos dijo la prueba. La última prueba que hicimos es de variables discretas, corriendo la máquina a 460 metros por minuto. Cortamos una muestra de cada cable de terminación del tambo y se sacaron 20 muestras y con el simple tirón con la mano, decir si tiene adherencia o no, se basaron en esta gráfica y se observa que tiene variación de adherencia. Conclusión. La prueba del Gauge nos dicen que el problema era el dinamómetro, pero al comparar los 3 dinamómetros diferentes, nos decía que el problema no era el aparato. Las pruebas definitivas discretas arrojaron que el problema era el cable con variación de adherencia. En el Minitab metimos los valores que nos dieron las muestras y no pudimos sacar muestras altas, y el estudio del Gauge te pide que midas muestras con valores altos, medios y bajos. Y la ruta de calidad te dice que sin alterar nada, debes investigar cuál es la causa raíz. Con esto, concluimos que el problema no lo ocasiona la falla del porcentaje de flux y el porcentaje de inadecuado. La causa 3 y 4 quedan pendientes hasta no eliminar el problema de la variación de adherencia. Para ver las causas 5 y 6 se planeó checar el precalentador. Primero mostramos la línea de OK2 y dónde está ubicado el precalentador, como se observa en el círculo. Con la máquina trabajando queremos mostrar el funcionamiento y cómo comprobamos estas 2 causas. El control del precalentador aplica una señal de corriente formada con pulsos, la cual está constante y sin variación. Este nivel se mantiene en 230, la cual se convierte en 22 volts inducidos en el alambre. También vemos la corriente en el perímetro que está fija y constante. Después hicimos una corrida de prueba, vaciamos los datos en esta gráfica, observando que a 100 metros por minuto entró el voltaje del precalentador a 20 y la adherencia se mantuvo en 9.6. A 200 metros subió el voltaje a 22, pero después ya no se movió y la adherencia se bajó después de 300 metros por minuto, como observamos aquí en la gráfica. Se hizo una corrida de prueba corriendo la máquina de 100 hasta 460 metros por minuto. Se comparó después de 2 horas que sigue bajando el valor de adherencia, como lo observamos. Por esto regresamos al precalentador. Al seguir investigando nos dimos cuenta que el drive cuenta con una tarjeta de circuito de control que a su vez es gobernada por un circuito integrado, el cual es programado por el fabricante de estos aparatos, donde nosotros no podemos hacer nada más que comunicarle al fabricante del problema que tenemos. Por esto pedimos apoyo al ingeniero Newton Salomón de mantenimiento. En el correo enviado al técnico del precalentador, el ingeniero le anexó la gráfica que nosotros decimos, explicándole el problema que detectamos, que es arriba de 300 metros por minuto, contestando al técnico lo siguiente: que este precalentador fue adquirido en el 2007, se mandó configurado por una velocidad máxima de 250 metros por minuto, que no aumentaría el voltaje después de esta velocidad, que solo cambiando este chip configurado por ellos se puede aumentar la velocidad. Recomendó que mientras se configuraba un nuevo chip, se trabajara el equipo del manual. Conclusión. Al verificar que el voltaje del precalentador no se aplica proporcionalmente al cable con la máquina funcionando y que se mandó un chip para trabajar a menor relación velocidad-voltaje, concluimos que falla eléctrica del precalentador y está variando la temperatura en el alambre, sí tiene en relación con el efecto, por lo tanto, ¡sí es causa raíz! como el chip se tardará 2 meses en llegar, el círculo decidió hacer una acción remedial inmediata instalando una tarjeta de seguidora de velocidad para que siguiendo una referencia de velocidad de 0 a 10 volts se aplique proporcionalmente el voltaje del precalentador al alambre y evitar seguir desperdiciando el material. A ver, Lino, explícanos a todos, ¿por qué baja el valor de la adherencia después de 2 horas? Mira, Valdo, como podemos observar, aquí está el alambre ya forrado a 165 grados del extruder. Pasa por una canal de agua helada que esta a su vez tiene 6 grados, ocurriendo un choque térmico. ¿Pero esto en qué afecta el valor de la adherencia, Lino? Mira, el choque térmico ocasiona que las moléculas se compacten acelerando el acomodo entre ellas. El policloruro de vinilo es un polímero termoplástico resultante de la asociación molecular del manómero de cloruro de vinilo. Por sí solo es el más inestable de los termoplásticos, pero con aditivos es el más versátil y puede ser sometido a variados procesos. En segundos se forman largas cadenas como resultado de la combinación de 2 moléculas diferentes. Y al retirar el operador del tambo y transcurrir las 2 horas, las moléculas se reacomodan. Esto hace que los valores de adherencia bajen.
Si a eso le agregamos la aplicación de Flux, esta deja una capa muy fina y se despega el compuesto del alambre. Ok, entonces el choque térmico que ocurre en el canal de enfriamiento nos afecta de forma negativa en los valores de herencia por no tener el valor real al instante. Entonces, Sí es causa raíz. Y en base al número de kilómetros rechazados por causa, sacamos el porcentaje de afectación. Análisis de las soluciones. Buscamos la mejor alternativa de solución mediante un diagrama de árbol, donde analizamos un paquete de propuestas para cada una de las causas, seleccionando la mejor mediante un criterio y viendo las ventajas y desventajas vimos si era factible. Este es el plan, acción, responsable, fecha y ubicación de cada una de las contramedidas. Y para nuestro análisis cuantitativo, si lográramos reducir los rechazos, eliminaríamos el 42% del efectivo interno total de esta máquina. Para encontrar la mejor solución, se realizó una corrida primero con 30% de flux, el precalentador a 22 volts y a 460 metros por minuto, observando que la adherencia tiene un comportamiento inestable. Se realizó una segunda corrida con las mismas condiciones, pero ahora sin flux, y se observa que los valores de adherencia se mantienen dentro de los límites. Conclusión. Al ver que al eliminar el flux, la variación del cable en el Nokia 2 se mantiene más estable y también se relaciona con las 4M, máquina, el precalentador, método, aplicación de flux. Por lo tanto, decidimos ejecutar esta contramedida. Aquí les mostramos las contramedidas del ciclo PHVA de cada una. Una vez implementada la contramedida, se realizó una corrida de validación, teniendo como resultado un comportamiento uniforme en la adherencia, pero con valores muy cerca del máximo especificado, ya con la tarjeta seguidora. Al ver que nos daban los valores de adherencia cerca del límite superior, la ruta de calidad te dice que si no tienes los resultados esperados, te regresas a planear acciones. Y nos volvimos a reunir. Salió un paquete de propuestas mediante un diagrama de árbol. Buscamos la mejor alternativa de solución para bajar la adherencia y fueron dos. Reducir 2 milésimas el diámetro del lado para ejercer más presión al inyectar el PVC en extruder y bajar el voltaje precalentador de 24 y 7 volts. Al aplicar las contramedidas de la causa, valor de adherencia cerca del máximo, fue reducir el dado 2 milésimas y bajar el voltaje de 24 a 17 volts. Finalmente, este quedó en 15. Los valores de adherencia tienen un promedio de 14 libras, estando dentro de los parámetros. En la máquina no quedó, mostramos el extruder y la modificación que hicimos en el cabezal. Observando que con el nuevo herramental se ejerce más presión en el elemento y se adhiere con más fuerza el cobre. Aquí mostramos la evidencia de las contramedidas del antes y el después. Y un plan de ejecución de las contramedidas con un cumplimiento del 100%. Posteriormente hicimos una corrida de validación y los valores de adherencia quedaban en un promedio de 14 libras, estando dentro de los parámetros inferiores y superiores. En la verificación de resultados les mostramos las gráficas del antes y después con sus metas y beneficios, donde obtuvimos el cumplimiento en calidad, No, 100%. entrega y costo, 96%. Pero pasamos nuestros objetivos, que era de 75%. También les mostramos los resultados del gate, donde observa que al eliminar la causa 1, 2, 5 y 6, ahora las muestras son más uniformes. Y ya nos dejó ver el comportamiento real del dinamómetro. Con estas muestras más uniformes, corrimos otro gate y nos arrojó que la versión del sistema de medición contra la variación de las piezas del estudio del gauge es de 8.69%, estando dentro de la tolerancia de menos 10%. Por lo tanto, las causas 3 y 4 no son causa raíz. Aquí mostramos algunos beneficios en términos de la gran calidad y algunos problemas remanentes. Y para prevenir la no residencia, elaboramos un plan de acciones preventivas, como dibujo de herramientales, difusión a operadores, instructivos, hojas de proceso y un informe de calibración del dinamómetro. Aquí mostramos la calificación del grupo y el compromiso del mismo. Y para seleccionar nuestro nuevo proyecto, actualizamos los indicadores del departamento, saliendo seleccionado el porcentaje de desperdicio por sobrante. Determinamos el objeto más defecto. Nokia 4 con exceso de desperdicio por sobrantes. Elaboramos nuestra 5W más 2H, donde queremos eliminar el 50% y un cronograma de actividades. Esos son los sentimientos y beneficios materiales del grupo. Y por último, nuestra reflexión final. Nos llena de satisfacción el poder aportar nuevas ideas para el departamento y así ayudar a nuestra empresa a seguir siendo de clase mundial. Motivamos a nuestros compañeros a seguir en el camino de la mejora continua. Ya que solo por este camino lograremos entender que el compartir y aportar ideas nos lleva a ser aún más fuertes y sólidos para contribuir con los nuevos mercados. Por su atención, gracias. Círculo de Control de Calidad. ¡Panteras!